Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que te reveles a nosotros por medio de ella, que nos cambies, que nos transformes, que pongas en nosotros fe y obediencia, que nos des revelación de tus escrituras y que seas tú instruyéndonos en este día. Padre, gracias porque hoy celebramos el Día de las Trompetas y queremos entender lo que eso significa, queremos entender cuál es la importancia de este día, Señor. Y sabemos, Señor, que tú regresas pronto y por eso te celebramos al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, Padre amado. Te pedimos que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Que nos cambies, que nos transformes, que arranques de nosotros todo corazón endurecido y nos pongas un corazón nuevo, sensible a tu voz y a tu palabra, dispuesto a perdonar, a pedir perdón, corazones contristos y humillados, que estén hambrientos y sedientos de ti, de conocerte más, de conocer tu palabra y de tener una relación contigo, Padre. Te pedimos, Padre, que esta palabra pueda llegar a más personas a través del internet, que otras personas la puedan conocer y que cada persona que la escuche sea transformada por ti, Padre amado, que puedan tener un encuentro personal contigo, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Mencionar que el Día de las Trompetas es una de las fiestas bíblicas que están en la palabra del Señor en el capítulo de Levítico 23, que ya lo estudiamos, y que estas fiestas señaladas, ¿verdad?, son en hebreo la palabra moedim, que significa tiempos señalados. Son unos tiempos escogidos por el Señor que no son en cualquier momento ni cualquier día que uno escoja, sino tiempos específicos que el Señor instruye en su palabra y nos da el tiempo específico de acuerdo al calendario bíblico, de acuerdo al calendario que Dios estableció en su palabra. Y pues la lista de todas las fiestas está en Levítico 23, que cada una de ellas tienen un origen histórico que dio origen a la celebración y un significado profético, que es lo que apuntaba a cumplirse en Jesús, en Yeshua, como nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, en la primera fiesta, que es la fiesta de panes sin levadura, que comienza con el día de la cena de Pesach, ¿verdad? Esa cena fue el día que Yeshua murió en la cruz. Después, en la fiesta de panes sin levadura, lo sepultaron. En el día de primicias, Él resucitó. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Esas son las fiestas de primavera, que todo se cumplió, lo que Yeshua iba a hacer aquí en la tierra, todo se cumplió en su primera venida. Ahora estamos celebrando las fiestas de otoño, que son el Día de las Trompetas, ¿verdad?, en que se recuerda y se anuncia que el Señor viene pronto, que el Mesías va a regresar pronto, porque Él viene con sonido de trompeta, que dice la palabra que es a la final trompeta. Luego viene el día de expiación, que es el día en que en la antigüedad se iba el sacerdote llevaba la sangre del cordero al lugar santísimo para pedir perdón por todos los pecados. Como la palabra dice que cuando las personas no se arrepienten, lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? Pues para el que no se arrepiente, cuando llegue el juicio final, ahí va a tener castigo, ¿verdad?
Y el día de expiación, en la actualidad, no se hacen sacrificios de animales porque ya Yeshua, murió por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Aún así, nosotros la seguimos celebrando porque lo que hacemos en ese día, ¿verdad?, es unirnos como pueblo, todo el pueblo de Dios unidos, orando para que todas las personas que aún no le conocen, el Señor se les revele y ellos se arrepientan y puedan conocer al Señor y venir a sus caminos, ¿verdad? Y por último, la fiesta del día de las la fiesta de los tabernáculos, que ahí pues se recuerda que el Señor, que el pueblo de Israel vivió durante 40 años en el desierto en tabernáculos, y durante ese tiempo el Señor fue su provisión. Y no solo eso sino que también en el medio de todos los campamentos estaba el tabernáculo del Señor, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí, al Él estar en el centro de todo el pueblo, nos muestra que Él siempre ha querido vivir en medio de su pueblo. Así, en la actualidad, ¿verdad?, Él habita en nuestro corazón, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También cuando Jesús vivió aquí en la tierra, su cuerpo fue el lugar donde Él vivió, su tabernáculo. Y cuando en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, recordamos que nosotros estamos de forma temporera aquí en la tierra porque pronto vamos a habitar con Él en la eternidad. Entonces, esas son todas las fiestas que celebra la palabra. En el día de hoy estamos celebrando el día de las trompetas, para recordar que Él viene pronto. Entonces vamos a leerlo en Levítico 23 al 25, que dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿Okay? Así que aquí vemos el tiempo señalado. ¿Cuál es? Pues dice que es en el séptimo mes, el primer día del mes. Y cuando decimos séptimo mes, no estamos hablando de julio, sino estamos hablando del séptimo mes en el calendario bíblico, que es cuando empieza el otoño. ¿Okay? Y este mes, en el calendario bíblico los meses comienzan con la luna renovada. Hay debate, ¿verdad? Algunas personas piensan que la luna renovada es cuando la luna está oculta, cuando se pone oscura, ¿verdad? Porque el ciclo de la luna empieza la luna con la luna oculta y empieza luego a verse poco a poco la luz de la luna, una rayita, y entonces hasta que va creciendo, viéndose más la luna, más grande, hasta la luna llena, y luego empieza a achicarse otra vez, a verse menos luz de la luna, hasta que se oculta nuevamente. Ese es el ciclo de la luna. Ok, entonces, algunas personas piensan que la luna renovada es cuando está oculta completamente. Otras personas piensan que es cuando la luna empieza a verse esa primera rayita de luz otra vez. Entonces, realmente lo que yo he estudiado de la palabra nos muestra que es con luna oscura, con la luna oculta. ¿Por qué y cómo lo sabemos? Porque cuando vamos a Génesis, dice la palabra, cuando antes de Dios crear todas las cosas que estaban en el mundo, ¿verdad? Dice que la tierra estaba en oscuridad y luego fue hecha la luz. Así que todo comienza en oscuridad. De la misma forma, cuando un bebé está en el vientre de la madre, está dentro de la barriga de la madre, ahí está en oscuridad. Ya está vivo, ¿verdad? O sea que ya la vida comenzó. Pero cuando sale de la barriga, cuando la mujer pare, ¿verdad? El bebé sale a la luz. Por eso es que se dice da a luz, que la mujer da a luz. Y así mismo, ¿verdad? Pues cuando el mes comienza en oscuridad,
Y la palabra nos dice que cuando el Señor regrese, la luna no va a dar su luz y tampoco el sol va a dar su luz. Quiere decir que todo va a estar oscuro cuando el Señor regrese. ¿Por qué? Porque eso es evidencia, una muestra de cómo va a estar la condición de la humanidad. La humanidad va a estar y está ahora mismo corrompida. Correcto, corrompida completamente. Está en la maldad y eso es oscuridad. Y el que la luna va a estar oculta y el sol va a estar oculto, no van a dar su luz, muestra la condición de la humanidad en ese momento, y cuando el Señor regrese, va a regresar con su luz, a alumbrar lo que está en tinieblas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ya mismo en los textos que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué nos dice este texto que acabamos de leer? Nos dice que ese día de trompetas va a ser día de reposo, o sea que no vamos a hacer ninguna actividad relacionada a trabajo, sino que vamos a dedicar ese día completamente al Señor. Nos dice el tiempo, ¿verdad? Primer día del mes séptimo, y nos dice que es un día de conmemoración al son de las trompetas, ¿verdad? Vamos a sonar la trompeta y es una santa convocación. Esas palabras, santa convocación, en hebreo se dice Mikra Kodesh. La palabra Mikra significa llamados fuera, reunión pública, repaso o ensayo. Un ensayo es una práctica, ¿verdad? También significa asamblea, convocar o lectura. Y la palabra Kodesh significa santo, sagrado, santuario o apartado. Entonces, Mikra Kodesh podríamos traducirlo como una práctica o ensayo santo. ¿Qué estamos practicando? Estamos practicando esa preparación que tenemos que tener en el mundo espiritual para cuando Él regrese. ¿Okay? Nosotros nos tenemos que preparar para su regreso, y cada vez que nosotros nos preparamos para el día de las trompetas, estamos practicando ese día, porque Él va a regresar un día de trompetas. La palabra nos dice que Él vendrá a la final trompeta, y de la misma forma que Él cumplió cada uno de los eventos proféticos relacionados a su primera venida en los días de las celebraciones de primavera, asimismo el Señor va a cumplir los eventos que quedan de su regreso, ¿verdad? Todos los eventos proféticos que faltan de su segunda venida se van a cumplir exactamente también el día de cada una de esas tres celebraciones que quedan, que son las fiestas de otoño. Así que Él regresa un día de trompetas. Hoy es día de trompetas, quiere decir que hoy Él podría regresar, y por eso celebramos esta fiesta, para no solamente recordarlo y anunciarlo con el sonido de la trompeta, sino también para prepararnos, y lo estamos esperando. Ok, entonces vamos a leer Números 29 del 1 al 6. Dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna de obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además 7 corderos. Sí, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda encendida a Yahweh en olor grato. Ok, aquí, además de decirnos, ¿verdad?, la misma información que ya nos había dicho, que es la fecha, ¿verdad?, primer día del séptimo mes, y que es santa convocación, y que es día de reposo, y que tenemos que sonar la trompeta. Además de eso, nos especifica
¿Cuáles eran las ofrendas que se ofrecían antes para este día? Ahora mismo ya no hacemos ese tipo de ofrenda por dos razones. La primera, porque Yeshua, ya murió en la cruz por nosotros y ya no hay que hacer más sacrificios de animales, porque su sacrificio es suficientemente puro y limpio como para limpiar el pecado de toda la humanidad. La segunda razón La segunda razón es porque no hay un templo a donde llevar esas ofrendas, ¿ok? Porque el templo, Dios nada más mandó a construir un solo templo. Lo demás que hay por el mundo, que llaman templos, que si la iglesia tal, que se llama templo no sé qué y templo no sé cuál, esas iglesias no son... Sí, porque realmente el Señor nunca mandó a construir más ningún templo. Dios dio la instrucción de solamente construir un solo templo. ¿Dónde? Allá en Jerusalén. Fuera de ahí no hay más ninguno. Ahora el templo es nuestro cuerpo, que dice la palabra que es el templo del Espíritu Santo. El templo que estaba en Jerusalén fue destruido, ¿ok? Y fue destruido porque el pueblo de Israel los judíos nunca aceptaron que el Mesías había venido y había muerto por ellos. Ellos no los recibieron, ¿verdad? La palabra dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. Así que ellos no los recibieron. 70 años después de haber muerto y resucitado Yeshua, ese templo fue destruido. El Señor les dio esos 70 años para que ellos se arrepintieran y aceptaran que Él había venido y lo aceptaran como Salvador, pero ellos siguieron haciendo sacrificios todos los años y el Señor nunca aceptó esos sacrificios que fueron hechos después de la muerte de Yeshua, de Jesús, porque ya no había que hacer más sacrificios. Pero ellos no aceptaron eso y el templo, como consecuencia y como castigo, fue destruido, ¿ok? Y ahora el templo es nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo. Por tanto, ya no se llevan ofrendas de alimentos al templo por esas dos razones. Y las ofrendas que se hacen ahora es nuestra ofrenda de labios. O sea, cuando nosotros le cantamos a Él, lo adoramos con nuestros cánticos, ¿verdad? También nuestra ofrenda es nuestra obediencia, porque la palabra dice que el Señor prefiere nuestra obediencia a los sacrificios, ¿ok? Y cuando damos ayuda a los necesitados, a personas que tienen hambre, a personas que viven en la calle, si necesitan cualquier vecino que necesite algo, que tú sepas que está pasando una necesidad, ayudarlo en algo, lo que sea, esos son nuestras ofrendas para el Señor, ¿ok? Entonces, déjame ver. Vamos ahora a Joel 2, del 1 al 2. Aquí dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ok, aquí vemos que nuevamente nos da el mandato de tocar la trompeta. Y ese toque de trompeta dice aquí que es una alarma. La alarma es como para despertar al que está dormido, ¿verdad? ¿Y por qué lo vamos a despertar? Porque muchas personas no lo están esperando. Muchas personas están dormidas espiritualmente.
no están, mira, metidos que si en el cine, viendo películas, en Netflix, en todas las redes sociales, en el teléfono, están pendientes a todo lo que es entretenimiento, están entretenidos y no están pendientes a que el Señor regresa. Y no están pendientes a velar cómo está su corazón, cómo está su vida espiritual, cómo van a responder cuando el Señor regrese. O sea, no están pendientes a eso, sino están muy entretenidos en las cosas de este mundo. Y no solamente, y el entretenimiento no es malo, ¿verdad? Pero le dan más importancia al entretenimiento que a buscar del Señor. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Como decíamos ahorita, el mundo está en tinieblas, está en la maldad completamente. Y entonces ese sonido de alarma, de trompeta, es un sonido de alarma para que la gente despierte, reaccione y se salgan de ahí y vuelvan al Señor. Y está anunciándolo, ¿verdad? De que el Señor regresa. Y dice aquí que es día de tinieblas y de oscuridad. ¿Por qué? Porque el sol va a estar oculto, la luna también, y como dijimos ahorita, eso es representación del mundo espiritual, cómo va a estar en tinieblas este mundo cuando el Señor venga con su luz. ¿Ok? El próximo texto lo encontramos ahí mismo en Joel 2, versículos 12 al 18. Dice: por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Y dónde está? ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Así que este sonido de alarma, como nos dice aquí, es para que la gente se arrepienta y se conviertan en su corazón, y se arrepientan y vengan al Señor, para que no se pierden, porque dice aquí, ¿verdad?, que Dios es compasivo, que es misericordioso, que es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Un padre, cuando castiga a su hijo, le duele en su corazón castigarlo, pero lo hace porque ama a su hijo, para que su hijo no se pierda, ¿verdad? Pero asimismo es Dios, porque Dios es nuestro Padre, y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Hay muchos que se van a perder, pero no porque Dios lo quiera, sino porque la gente no busca de Él, no se arrepiente, ¿verdad? No leen la palabra, no creen, no obedecen. Entonces, pero ese no es el deseo de Dios. Dios, en su palabra dice que el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos dice aquí, que Él se duele del castigo. ¿Ok? Y el que no se arrepienta, al final va a tener castigo, porque cuando Él venga va a haber un juicio, y los que salgan culpables por no haber creído en su muerte y no haberse arrepentido, ¿verdad?, van a tener castigo. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar
Por eso nos manda a tocar la trompeta para que la gente despierte, para que la gente se vuelva a Él y para que la gente lo busque y sepan que Él regresa pronto. ¿Ok? Entonces, seguimos. Salmo 47 del 1 al 7. Dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo. Júbilo es alegría, ¿verdad? Yahweh con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Aquí vemos que el sonido de trompeta no solamente es un sonido de alarma, ¿verdad? Sino que también es un sonido de alegría. ¿Y por qué es un sonido de alarma y uno de alegría? Porque es alarma para aquel que está haciendo lo malo. Se despierte. Ajá, y el que está dormido se despierte. El que está haciendo lo malo también reaccionen y se vuelvan a Dios. Pero para el que está haciendo lo bueno, está con Dios, cree en Él, lo obedece, es un sonido de alegría porque anuncia que nuestro Rey va a regresar. Entonces nos alegramos por eso. Nos alegramos porque Él regresa y lo adoramos, ¿verdad? Como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador. Ok, entonces el próximo texto es Mateo 24, del 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Okay? Así que aquí vemos, ¿verdad? Una secuencia de eventos, ¿verdad? Cosas que van a pasar en un orden específico. Aquí nos dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir que la venida del Señor es después de esa tribulación de la que habla aquí. Tribulación significa un tiempo de sufrimiento, de persecución. Y ¿verdad? Y, la gente piensa que el pueblo de Dios se va antes de la tribulación, y eso no es así, porque si el Señor regresa a la final trompeta, cuando vemos cuál es la final trompeta, vamos al Apocalipsis, es la séptima trompeta. Antes de esa séptima trompeta ocurren muchos eventos difíciles para esta tierra. Están los cuatro jinetes, ¿verdad? Los cuatro caballos del Apocalipsis, están todos los sellos, ¿verdad? Y está al final, ¿verdad? Hay son siete trompetas, y es la última, la séptima trompeta. Así que la gente piensa que se van antes de toda la tribulación y todo eso. No es así. El pueblo de Dios va a estar aquí en la tierra, y nos dice que inmediatamente después de la tribulación, de toda esa persecución que va a haber, de todo ese sufrimiento que va a haber en la tierra, entonces dice aquí que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿verdad? Las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces es que viene el Señor, ¿verdad? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ¿verdad? O sea, cuando Él viene a buscar a su pueblo, ¿verdad? Vivos y muertos. Y eso va a ocurrir después de la tribulación, ¿ok? Entonces, y ese día cuando Él venga, el sol y la luna van a estar oscuros, dice que las estrellas caerán del cielo, o sea que habrá una lluvia de estrellas ese día también. Ok, y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Entonces, Las estrellas son pedazos de piedra que andan volando. creo que son gases y eso, pero en realidad De piedra. puede ser piedra En Rusia cayó un meteorito. meteorazo. Ajá, pero se llama meteorito, aunque sea grande. Pero sí, como, vamos a decir, como bolas de fuego, ¿verdad? Sí. Ok, Y entonces, de fuego, que la velocidad lo incendia. sí, también. Ok, entonces el próximo texto está en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Así que aquí vemos que el Señor descenderá con el sonido de la trompeta y nos encontraremos con el Señor en el aire, ¿verdad? Dice que es tanto los muertos que hayan muerto en el Señor como los vivos. Los muertos que hayan creído en Él, con sus cuerpos se van a levantar. Dice que van a resucitar. Y dice que, o sea, no todos los muertos, sino los muertos que hayan muerto en el Señor. Quiere decir que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan creído en Jesús, Yeshua, como su Salvador, y que de allá en adelante hayan vivido una vida que le agrade, ¿verdad? Esos son los que se van a levantar de entre los muertos y se van a encontrar con los que estén vivos en ese momento. Si nosotros estamos vivos cuando Él regrese, pues nos vamos a levantar junto con esas personas que murieron antes y nos vamos a encontrar todos con el Señor. Ok, y entonces y eso es importante aclarar, ¿verdad? Que cuando las personas mueren, la gente piensa que ahora ya los que murieron, que la gente piensa que o están en el cielo o están en el infierno. Y no es así. O que se convirtieron en ángeles. Mucha gente piensa, ay, ahora es un angelito. No, nadie se convierte en ángel. Nadie se va para el cielo todavía. Nadie se va para el infierno todavía. La palabra dice que están dormidos, ¿ok? Y eso creo que lo dice en uno de los textos que vamos a leer, ¿verdad? Que están dormidos, todos, desde Adán y Eva hasta el que murió hace 5 minutos, están dormidos. Y de la misma forma que nosotros nos acostamos por la noche y nos levantamos por la mañana y no sabemos cuánto tiempo pasó, ni qué pasó, ni nada, cuando nos despertamos, pues así todos los que están durmiendo o muertos, ¿verdad? No se están dando cuenta ni de cuánto tiempo pasó, ni qué pasó, ni nada. Solamente cuando el Señor los despierte,
entonces ellos van a ver al Señor y en ese momento vamos a estar todos con el Señor, ¿ok? Entonces, próximo texto es Mateo. Bueno, no, antes de ir al próximo texto quería aclarar una cosa, y es el término Rosh Hashanah, ¿verdad? O Rosh Hashanah. Es una, los judíos, el pueblo judío, mejor dicho, los que practican el judaísmo. Hay tradiciones judías, ¿verdad?, que no son bíblicas, ¿ok? Y el pueblo judío en este día, en vez de celebrar el día de las trompetas, celebran Rosh Hashanah, que es el inicio de año. Pero eso es completamente contrario a lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el inicio del año, de acuerdo al calendario bíblico, es en primavera, cuando la cebada comienza, ya está espigada. Entonces la próxima luna nueva, ¿verdad? Porque la cebada espigada nos muestra que ya inició la primavera. Y con el inicio de la primavera o de la cebada, la próxima luna renovada, ese día es que empieza el año. Y eso lo vemos en Éxodo, creo que es Éxodo 12. No lo anoté aquí, pero, mentira, sí, lo tengo anotado. Éxodo 12:2, ¿verdad? Que dice, vamos a verlo, espérate. Ok, en Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y entonces, cuando estamos viendo aquí en qué momento el Señor le dijo esto a Moisés, se lo dijo cuando ellos estaban en Egipto, ¿verdad? Que el Señor le dio las instrucciones de sacrificar el cordero para la cena de Pesach o de Pascua, que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. ¿Cuándo ocurre eso? En la primavera, cuando la cebada está espigada, y entonces ahí pues es que va a ser el inicio de los meses. El primer mes del año es ese, ¿ok? Enero. No es enero, porque el calendario que nosotros seguimos en la actualidad es el calendario gregoriano, y ese calendario fue creado por el ser humano, por un tal Gregorio, no me acuerdo su apellido, y ese calendario fue creado para adorar dioses paganos. Por eso no sigue las instrucciones de la Biblia, porque el calendario que Dios nos dio en su palabra es un calendario que, primero que nada, los meses y los días el Señor no le dio nombre, sino que le puso número. El primer día, segundo día, o sea, de la semana, ¿verdad? Cada día de la semana tiene un número. Los meses, lo mismo. El primer mes, segundo mes, tercer mes. En el día de hoy estamos en el séptimo mes, el primer día de ese mes, ¿ok? Pero en el calendario que seguimos en la actualidad, que es el calendario gregoriano, le pusieron nombre a los días de la semana, y cada día de la semana lleva el nombre del dios pagano al que se le dedicó ese día. Por eso los lunes es lunes porque se adora a la luna. Martes se adora a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a sábado, que en inglés se dice Saturday, y se adora a Saturno, y el domingo, que en inglés se dice Sunday, el día del sol. Así que ese calendario es completamente pagano. Lo tenemos que seguir como quiera, porque nos guste o no, todos los trabajos, las escuelas, los eventos, ¿verdad? Públicos, todo se rige por ese calendario. Pero para las cosas de Dios, para las celebraciones de las fiestas bíblicas,
tenemos que seguir el calendario que estableció Dios en su palabra, que es un calendario en el cual tenemos que depender completamente del Señor para poder conocer los tiempos. Porque si queremos saber en qué momento empieza el mes, no miramos un calendario, sino tenemos que salir afuera para mirar la luna. Al mirar arriba estamos dependiendo de Dios. Es un acto simbólico, mirar arriba, mirar a lo que Dios creó, depender de Él completamente, ¿verdad? Así también cuando se mira la cebada al principio del año, esperamos que el Señor sea el que determine el inicio del año, porque es cuando la cebada esté ya espigada, ¿ok? Entonces, por eso es que... Cuando nació el fruto de la cebada. La cebada y el trigo. No, el trigo, si no me equivoco, es más tarde. Creo que para el tiempo de Pentecostés o el tiempo de... Sí, para el tiempo de Pentecostés, si no me equivoco, es el tiempo del trigo. Son los mismos frutos. No, no es el mismo fruto. La cebada y el trigo se parecen, visualmente se parecen, pero son dos frutos diferentes. La cebada se da primero, que marca el inicio de la primavera, y luego viene para el día de Pentecostés es que se da el trigo, ¿ok? Y entonces para el tiempo de otoño, que es las fiestas de otoño, es el tiempo de los frutos, o sea, los otros frutos, las uvas y otros frutos, ¿ok? Y de hecho, la cebada representa a Dios, al Mesías, ¿verdad? El trigo nos representa a nosotros, el pueblo de Dios. Y los otros frutos, representan a los malvados, aquellos que no buscan a Dios ni quieren saber nada de Dios, ¿ok? Por eso, ¿verdad? ¿Cómo te digo? En el Apocalipsis menciona, ¿verdad? Que cuando las uvas están maduras es el tiempo de la siega. Y ahí está hablando, cuando dice las uvas están maduras, se refiere a cuando ya la maldad ha llegado al máximo que ahí es cuando el tiempo de la siega, de separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? El trigo que nos representa a nosotros y la cizaña representando a los malos, ¿verdad? Y pues nada, eso era como que un dato interesante de cuál representa cada uno de nosotros. Ok, entonces seguimos, ya estamos acabando. Déjame ver, Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí estamos viendo a dos personas. Las dos personas escucharon la palabra, pero uno obedeció lo que decía la palabra y el otro no. Entonces eso es una comparación, ¿verdad? Eso es una comparación de los que obedecen y no obedecen, lo compara con una persona el que obedeció lo compara con una persona que construyó su casa sobre la roca. Y el que no obedeció lo compara con el que construyó la casa sobre la arena.
¿Qué pasa cuando viene la tormenta? El que construyó sobre roca, la casa va a permanecer firme. El que construyó sobre la arena, se va a ir a ajuste la casa, ¿verdad? Pues asimismo, aquellos que obedezcan la palabra del Señor, cuando el Señor regrese, van a estar con Él y van a tener bendición, ¿verdad? La bendición de estar con Él, la vida eterna. Pero el que no obedeció a la palabra va a tener pérdida cuando Él regrese, porque se va a perder. Va a andar errante. Sí, todo el que está sin el Señor anda errante, pero ya cuando Él regrese hay, ¿verdad? Hay un cielo y un infierno, una vida eterna y una muerte eterna. Entonces, por eso es que debemos de prepararnos para la venida del Señor, y cada vez que celebramos el día de las trompetas, estamos preparándonos para su venida. Cada vez que estamos obedeciendo sus mandamientos, nos preparamos para su venida. Cuando nosotros tenemos fe en Jesús, Yeshua, como nuestro Salvador, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos estamos preparando para su venida. ¿Ok? Y de la misma manera que Noé, cuando el Señor le dijo, construye un arca, porque viene un diluvio, y Noé obedeció, construyó esa arca, y cuando vino el diluvio pudo entrar él y toda su familia con los animales, ¿verdad? Cuando vino el diluvio no pereció, porque se preparó y él estuvo seguro. Pues asimismo, como él obedeció y construyó el arca, nosotros al celebrar estas fiestas, obedecer sus mandamientos, creer en él y arrepentirnos y pedir perdón, también estamos preparándonos para su regreso, para que de la misma forma que Noé vivió durante el diluvio, a pesar del diluvio, nosotros podamos vivir también con él eternamente, cuando él regrese. El diluvio tiene fecha. Sí, el diluvio, lo que pasa es que yo no sé cuál es esa fecha, hay que revisarla, pero ¿te acuerdas el documental que vimos el otro día? Que la muchacha fue al sitio donde encontraron el arca en el monte Ararat, ¿verdad? Y está allí la estructura original del arca de Noé, está enterrada debajo de la tierra, pero se ve por encima de la tierra la forma de esa arca y está allí. Pero no me acuerdo cuál es la fecha. Entonces vamos al próximo texto, que es Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Y también, ahora me acordé, que está el documental que se llama Como en los días de Noé, que está en YouTube. Ese documental también es buenísimo acerca del diluvio. Ahí presenta toda la evidencia del diluvio, y no solo eso, sino también nos dice cómo en la actualidad. ¿Y quién la tomó? La evidencia, esos son unos arqueólogos que hicieron esa investigación y estudiaron. Esos arqueólogos no se murieron. No, porque eso es reciente, eso no es hace mucho tiempo. Mamá, ¿estás bien? Entonces ese documental no solamente presenta la evidencia del diluvio, sino también habla de cómo actualmente todo lo que está pasando en la sociedad es similar a lo que estaba pasando antes del diluvio, porque la palabra dice que como en los días de Noé, así serán los días antes de la venida del Señor. O sea, en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Entonces, por eso ese documental es bien importante. No sé si te recuerdas que lo vimos. Ajá. Entonces, tiene mucha información valiosa. El barco se veía a la distancia. No, pero ese es otro. Son dos documentales diferentes. El que te estoy diciendo ahora de toda la evidencia del diluvio es
uno que se llama como en los días de Noé, lo vimos como el año pasado o algo así. ¿No te acuerdas? Que tiene como 4 episodios diferentes. Bueno, lo podemos ver de nuevo. Entonces dice Apocalipsis 10, 5 al 7. Vamos a buscarlo. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, que es cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Estamos hablando de la séptima trompeta del Apocalipsis. La séptima trompeta dice que va a ocurrir algo que es un misterio. Dice: el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es ese misterio, verdad? ¿Qué es ese misterio? La respuesta la encontramos en Primera de Corintios 15, del 51 al 58. Vamos a buscarlo. Nos dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Este es el misterio, nos está revelando cuál es el misterio, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? No todos se mueren. Exacto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la que nos estaba diciendo ahorita, ¿verdad? La séptima trompeta es la final trompeta, ¿ok? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, así que aquí nos dijo cuál es ese misterio que va a ocurrir en la séptima trompeta, que dice que a la final trompeta, ¿verdad? Los muertos serán resucitados y los que estén vivos serán transformados, ¿ok? Entonces, lo que hablábamos ahorita de que los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno, sino que están dormidos, pues aquí nos lo dice, ¿verdad? Que cuando dice no todos dormiremos, se refiere a la muerte, pero de la muerte física, del cuerpo, ¿verdad?, carnal, no a la muerte espiritual, porque a la muerte espiritual se le llama la muerte segunda, ¿ok? Entonces, cuando dicen no todos dormiremos, o sea, porque algunas personas van a estar vivas cuando Él regrese, pues esos que van a estar vivos no van a morir, sino que van a vivir, o sea, sin ver la muerte física, van a vivir con Él eternamente. Y Si son buenas, claro, los que se han arrepentido de sus pecados, han aceptado a Jesús Yeshua como su Salvador y creen que Él murió en lugar de ellos y han seguido una vida de obediencia después de ahí, ¿ok? Entonces, así que aquí nos está hablando, ¿verdad?, que ese regreso del Señor y que nos vamos a encontrar con Él es a la final trompeta. Ese es el misterio del cual habla el Apocalipsis.
Entonces, cuando nos habla de, ¿verdad? Cuando esto, déjame ver, espérate. Cuando dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos está hablando porque Jesús, Yeshua, cuando Él murió y resucitó, ya Él tuvo la victoria sobre la muerte, porque Él vivió de nuevo después de haber estado muerto. Pero esa victoria va a ser completada cuando nosotros también vivamos con Él eternamente y los que están muertos todavía puedan ser resucitados. En ese momento, ese proceso de la victoria de la muerte va a ser completado. Ya fue iniciado porque Jesús, Yeshua, es la primicia, el primero que resucitó. Pero también los que están muertos en Él van a resucitar también, y ahí es que se va a completar la victoria sobre la muerte. ¿Ok? Y al final, ¿verdad? Nos dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Así, ahí termina ese texto con una exhortación a que nos mantengamos firmes, a que no desmayemos, porque en el Apocalipsis también nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por tanto, aquí nos alienta que seamos constantes, que no nos quitemos, que no desmayemos, que no demos vuelta atrás, sino que sigamos con Él eternamente hasta que Él regrese, ¿verdad? Para poder ser salvo, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que le dio la espalda al Señor y siguió en el mundo, no importa que un día aceptó a Jesús como su Salvador, a Yeshua, si se volvió atrás y dejó al Señor y decidió alejarse de Él, pues ya ahí perdió su salvación. Tiene que regresar a Él para que entonces Él, la salvación, ¿verdad?, lo cubra, o sea, que Él sea salvo. Porque eso de los muertos y los vivos. Sí, tenemos que estar con Él siempre, hasta el final. No podemos darle la espalda, ¿verdad? Ok, y ya con eso... y una cosa más, que el día ¿verdad?, de hoy, del día de las trompetas, también se le conoce como el día que nadie sabe el día ni la hora, porque en hebreo es Yom, que significa día, Hakese, oculto, ¿ok? El día oculto, o el día que nadie sabe el día ni la hora. Por eso es, ¿verdad?, que cuando la luna se oculta, ¿verdad?, pues nadie la está viendo, como está ahora, está oculta, y en ese momento es que viene el Señor. Los que creen que el inicio de mes es con la luna visible o la rayita de mes, pues ellos esperan cuando se va a ver, y como nadie sabe cuándo se va a volver a ver, pues dicen que por eso es que se le dice el día que nadie sabe el día ni la hora. ¿Está bien? Pero en realidad la palabra nos muestra que todo va a estar en tinieblas, en oscuridad cuando Él regrese. Así que, porque Él es el que trae la luz. La tierra va a estar en oscuridad, Él es el que trae la luz. Por tanto, se le conoce como el día oculto, el día que nadie sabe, el día ni la hora, porque nadie sabe cuándo realmente Él va a regresar, y por eso todos los días tenemos que estar atentos, pendientes a su regreso y viviendo cada día como si fuera el último. Y ahora vamos a terminar con el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, para anunciar que Él regresa. Y con ese sonido estamos anunciando, ¿verdad?, el regreso de Él, que Él regresa pronto, y que todo el que lo escuche despierte de ese sueño espiritual para que se vuelvan a Dios. Vamos a orar.
y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos enseñas, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de celebrar el Día de las Trompetas en familia, Padre. Gracias por cada persona que pueda haber estado escuchando este estudio a través del internet. Y gracias, Señor, porque tú regresas pronto. Señor, te pedimos que cada persona que escuchó este sonido de trompeta pueda despertar de ese sueño espiritual, puedan volverse a ti, arrepentirse de sus malos caminos y conocerte a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos a estar listos para tu regreso, arrepentirnos, Señor, y a volvernos cada día a ti, Señor, y estar velando y atentos de que tú regresas pronto, Padre. Te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Permite que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén.